sentido y el centro de la reunión se trata de adorar a Dios. Y cuando adoramos, siempre Dios algo nos da, siempre tiene una palabra para nuestra vida. Por eso en este momento vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a compartir el mensaje de hoy, que se titula Mirada de Dios y el hombre. Amén. Dios no mira como el hombre y el hombre no ve y no mira como Dios. Amén. Vamos a leer el texto en el Salmo 32, versículo 8. Y dice así en el nombre de Jesús: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre tu vida fijaré mis ojos. Sobre tu familia fijaré mis ojos, dice el Señor en este día. Así que vamos a orar. Padre y Dios amado, te pedimos que tú nos des entendimiento, sabiduría y que podamos guardar, Señor, y poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Estos días cuando preparaba el mensaje, me acordaba algo que pasó hace como ya 15 años atrás. Estaba en la casa de mi papá y era algo fijo que yo con mi hermano mayor, cada vez que nos cruzáramos, sea en la casa de mi papá, en la calle, en su casa o en mi casa o donde fuera, íbamos a terminar discutiendo con uno de mis hermanos mayores. Y siempre me acuerdo, él no venía a la iglesia, y me acuerdo que me dijo, los cristianos, esos que van a las iglesias, con vos son feos y llorones. Y me quedó esa palabra, ¿no? Que me dijo. Y bueno, siempre cuando preparaba este mensaje me acordaba de esa palabra y me daba cuenta de que no era en sí verdad lo que decía, ¿no? Pero sí era su mirada según las crisis, los problemas, las luchas que él estaba viviendo en ese momento. Todo era negativo y aún para él todos ustedes y yo éramos feos y llorones. Y pasaron como 10 años después, yo lo vi acá en el altar lloriqueando, llorando, quebrantado, con los mocos colgando, totalmente feo. Después se bautizó y después se fue a sentar allá en el fondo y los pusimos ahí atrás de una columna porque es feo y llorón también como todos. Amén. Y me quedó esa frase en la cabeza, feos y llorones. Y me di cuenta que la mirada del hombre no siempre va a ser la misma mirada que de Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos en crisis, una de las cosas que primeramente perdemos es la paz, ¿no? Y el hombre mira, las mujeres miran, el adulto mira, los niños miran. Ayer volvió Steffi de la calle con Jessica, habían salido y me pidieron plata antes de salir, y cuando volvieron habían ido al McDonald's, algo así, y cuando volvió me dice, papá, gastamos todo enseguida, pero es culpa de Milei, me dijo así, ¿no? Y los chicos miran lo que hablan los grandes, lo que hablan en la escuela, y todo el mundo está constante mirando y escuchando, y de esa mirada que tienen va cambiando su mente, sus pensamientos, la idea que tienen sobre la vida, sobre la iglesia, sobre los hermanos de la iglesia, que son feos y llorones, ¿no? Y cuando nosotros estamos así con las emociones alteradas por un problema, es común, es normal que estemos totalmente negativos y que todo nos parezca totalmente malo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su mirada acerca de Dios, de la iglesia, de las cosas que hacemos, de la vida, de la crisis social, económica que estamos constantemente viviendo? Se puede mirar que el mundo está en crisis, ¿no? Y la familia principalmente está en crisis. Por eso la crisis está en la sociedad, porque la familia está en crisis. Y la familia es totalmente susceptible de contraer cualquier problema. Un embarazo no deseado, un problema económico, la violencia doméstica, problemas con la educación de los hijos, y nos vamos dando cuenta que la familia está totalmente en crisis. Y la crisis, una de las cosas que hace, genera un desorden dentro de la familia, ¿no? Cuando no estamos preparados para algo y dentro de la familia pasa algo, termina generando un desorden social, económico, matrimonial.
Y todas las cosas que nosotros teníamos como modelos, ya hace muchos años atrás, ya quedaron obsoletos, ¿no? Una palabra, un consejo. Siempre me acuerdo cuando miraba una película vieja argentina, se llamaba Esperando la carroza, que estaba la nona, decía que a los hijos, si le tenían que romper la cabeza, se le rompía. Si al otro tenía que matar de hambre 3 días, se lo mataba. Eran las formas de castigo que tenían, ¿no? Y muchas veces dicen los padres, o los padres aún siendo jóvenes también, dicen, esto antes, si estuviera, mi madre no permitía. Y es que la sociedad ha avanzado, avanzó la sociedad, la tecnología, los niños, los jóvenes tienen mucha más información y no sabemos cómo muchas veces manejarnos, y nos damos cuenta que nos tenemos que estar actualizando constantemente, educándonos como padres, como esposos, como esposas, como marido, como hermanos en Cristo. ¿Quiénes necesitan un cambio? Todos nosotros necesitamos un cambio en nuestra vida, sea por la crisis que sea, necesitamos renovar nuestros pensamientos constantemente. El mundo habla de crisis en tema de pandemia, en tema de guerra, y no sabe cómo solucionarlo, porque no pueden llegarse a sentarse por intereses propios, intereses individuales de cada nación. La familia está en crisis, nuestro país está en crisis, y cada vez la crisis se hace más aguda, ¿no? Y cada vez que hay una crisis, afecta a la crisis económica, afecta al matrimonio, de una forma directa o indirecta, que la plata no alcanza, que no llegamos a fin de mes, que andate a laburar vos, que ya me tenés cansado, que yo solamente quería comprar unos zapatos y no te pedí 1.000.000 de pesos. Y pasan las discusiones por cualquier cosa, llega la crisis a la vida de las personas. Y en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4, cuenta la historia del rey Ezequías. Este rey dice que cuando asumió al trono, hizo una cosa primero. Lo primero que hizo fue despedazar la serpiente de bronce que había hecho Moisés hace 700 años. Moisés, cuando estaba cruzando el desierto, dice que hubo un castigo al pueblo, que llegó el castigo al pueblo de Dios porque había pecado. Y cuando estaban cruzando el desierto, las serpientes atacaban a las personas del pueblo, y estas personas clamaron a Moisés, le pidieron a Moisés que aclame a Dios, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo que haga una serpiente de bronce y que la ponga en la punta de un asta, y que esa serpiente, que cada cual, cuando sufría, no sé, la picadura de una serpiente, mirara a la serpiente de bronce y esa persona se salvaría. Y así cruzó el pueblo de Dios el desierto, aún con la crisis, con los problemas, pero esa serpiente de bronce era una solución para ese momento. Pasaron 700 años, llegó el rey Ezequías y habían personas con problemas económicos, con problemas en el matrimonio, con problemas en la familia, con problemas de adicciones, que iba y se ponía a mirar la serpiente de bronce, le quemaba incienso. Entonces el rey Ezequías entendió que esto no servía para más, no daba para más, y destruyó la serpiente de bronce y hizo entender al pueblo que al único que tenemos que acudir es a Dios en los tiempos de crisis, de dificultad, que los métodos antiguos ya no sirven. Amén, mis hermanos, ¿me siguen? No se puede seguir sosteniendo lo que hacíamos, lo que hacemos, porque con los mismos métodos de quejarnos, de angustiarnos, no van a cambiar las cosas. Si no te pones a trabajar, de acá dentro de unos años vas a seguir teniendo los mismos problemas económicos. Si no estudias, de acá a 4 o 5 años vas a seguir teniendo el mismo empleo, el mismo trabajo, que la plata no te alcanza, que es una frustración, que vivís rodeado de personas que no te inspiran a nada, que no te van a dejar crecer, y constantemente te vas a sentir de esa manera desanimado. Y una de las cosas que tenés que hacer es cambiar los métodos, renovarte. Y dice la pregunta, ¿qué haremos? Esta pregunta se le hicieron al apóstol Pedro. Un grupo de judíos, gente, parte del pueblo de Dios, le hizo esta pregunta. Habían crucificado días anteriores al Mesías, habían crucificado al Señor, y entonces el apóstol Pedro, luego de haber recibido el Espíritu Santo, una multitud, vino una multitud a
a mirar y decían, todos estos están borrachos, ¿no? Y el apóstol Pedro le explicó, no, estos no están borrachos, sino que se cumplió la promesa del profeta Joel y bueno, y le predicó a esa multitud. Y esa multitud preguntó, ¿qué haremos? ¿No? Cada uno de nosotros nos preguntamos muchas veces qué haremos cuando estamos en la crisis, o cuando no tenemos el plata, o cuando tenemos una dificultad, le preguntamos a nuestra esposa, la esposa, ¿qué haremos? ¿No? Y en Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y siempre nos hacemos esas preguntas, pero Pedro no le dio otra solución, sino que le dio una sola solución para su vida, ¿no? Le explicó cuál era el plan de salvación, qué era lo que tenían que hacer para alcanzar, para reivindicarse delante de la presencia de Dios y para corregir su vida. Y le habló del Evangelio, y el Evangelio significa buenas nuevas. Cada vez que nosotros prendemos la tele hay malas noticias. Cada vez que viene alguien de la calle y nos encontramos en un trabajo, siempre tiene una mala noticia. No hay nadie que tenga una buena noticia. Pero el apóstol Pedro le predicó el Evangelio de Cristo, que es buenas noticias para nuestra vida, para nuestra familia. Y dice en Hechos 2:38, respondiendo la pregunta, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le dijo primero? Primeramente Pedro le dijo, arrepentidos. El plan de salvación no es complicado, es algo claro. Y muchos de los judíos que estaban en ese entonces habían sido testigos y eran los que le gritaban crucifica al Señor días anteriores, ¿no? Y Pedro le dijo, arrepentidos. Amén. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Así como, dice Romanos también, así como el pecado entró por medio de un hombre, así también la muerte. Amén. Y Dios vino a salvarnos de esa muerte eterna, de esa muerte espiritual en la que viviremos lejos de Dios si no somos bautizados. Lo primero que le dijo Pedro es arrepentidos, y el arrepentimiento es mucho más que cambiar de opinión, que cambiar de parecer, sino es cambiar nuestra postura de vida, es cambiar la dirección de nuestra vida. Y antes hacíamos esto, vivíamos en el alcohol, en adicciones, nos peleábamos, teníamos mal carácter, éramos violentos y ahora no lo practicamos más. Amén. Pero no alcanza solamente con el arrepentimiento. El arrepentimiento sí nos cambia la mirada que tenemos de Dios, cambia la mirada que tenemos de la vida, de nuestra familia, y empezamos con esa mirada a reconocer que hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Y dice que Pedro le dijo también, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros que estamos acá, y aquellos que nos visitan, nos tenemos que bautizar. Nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús para alcanzar la salvación. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo hablarás en lengua, sino es Dios con nosotros y en nosotros. Amén. Necesitamos tener a Dios en nuestras vidas y tenerlo dentro de nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Cada vez que nos vamos expresando, cada vez que nos expresamos necesitamos que se refleje el Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre nos cuesta la lucha de las adicciones, aquel que estuvo en la adicción le va a costar su pasado, le va a costar encontrarse en el ambiente de la droga, del alcohol, de lo que fuera, pero cuando tiene el Espíritu Santo puede tener dominio propio, ya no va a volver a vivir o ponerse violento como lo hacía antes. Cada uno de nosotros necesitamos tener la fortaleza y la sabiduría de Dios. La mirada de Dios, decía antes, y la mirada del hombre son totalmente distintas.
En 1 Samuel 16, versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no merezo parecer ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios estaba buscando rey para Israel, ¿y qué hizo? Y le dijo a Samuel que vaya a ungir a los hijos de Elí, y que a uno de los hijos de Elí como rey. Y pasaron uno tras otro y hasta que Dios le dijo, este es. Y Samuel se esperaba un hombre rudo, musculoso, un hombre de guerra, pero Dios le dijo, no mires lo que mira el hombre, sino mira su corazón. Dios mira constantemente el corazón, mira totalmente distinto a nosotros. La mirada del hombre, la mirada del hombre, de la mujer, lo lleva a idealizar, ¿no? Mira el hombre la casa de otro que tiene una casa mejor, que tiene otro auto, que tiene un mejor auto, que tiene una esposa más linda. La mujer siempre va a estar diciendo, ¿sabe quién es un buen marido? ¿No? Y siempre van a haber detalles dentro de nosotros que reflejan de que estamos constantemente idealizando la vida de otros, como si fuera que los otros no tienen problema. Es más, los otros también idealizan la vida de otros, siempre están mirando constantemente la vida de otros. Y estar mirando constantemente la vida de otros, nuestra mirada, una de las cosas que hace es juzga, evalúa. Una de las cosas que hace es juzgar y nos hace entrar en la vanidad de por qué a los otros le va mejor en la vida, por qué la esposa del otro siempre está más linda, más presentable, y yo parece que me casé, no sé, con el lagarto Juancho, y la mujer le reclama, pero vos te la pasás todo el día sentado en el sillón. Hay hombres que hacen cosas en su casa y pasan constantemente los reclamos por la vanidad que entra en la mirada que nosotros tenemos de la vida y nos convertimos en personas que no están agradecidas. Recién cuando llega la enfermedad, la tribulación al matrimonio, cuando llega un cáncer en la pareja, a uno de la pareja, nos recordamos de por qué no disfrutamos los pequeños momentos, ¿no? Las cosas simples de la vida. Pero Dios mira el corazón, dice su palabra. Dios mira con agrado el corazón de los que buscan a Dios en oración, de los que se humillan, de aquellos que pecan y se arrepienten y se vuelven a Él. Dios constantemente los está buscando. Siempre la mirada de Dios es totalmente distinta a la del hombre. La mirada de Dios no hay juicio, no hay crítica, sino la mirada de Dios siempre va a haber restauración, siempre en la mirada de Dios va a haber amor. La mirada de Dios trae bendición y salvación en medio de la crisis. Una persona con depresión que está tirada, postrada en su cama, nos damos cuenta que tiene un problema en su visión, en la perspectiva de su mirada. Puede tener 5 o 6 hijos y porque perdió uno, puede estar postrado, tirada en la cama con depresión y no tiene fuerza ni siquiera para levantarse a prepararle el desayuno a sus otros hijos, para seguir viviendo la vida. Y no es que todo el mundo esté mal a su alrededor, sino que esa persona en su vida tiene un problema en su mirada y que no puede ver mucho más allá que su crisis, que su problema. Por eso necesitamos predicar a Cristo en la familia, en las casas. Hay muchas familias que parecen que no tienen problemas, que le va bien económicamente y son personas que sufren depresión, que sufren el problema de las adicciones de los hijos, que están en lucha, en prueba. Y muchas veces nos damos cuenta y vamos viendo de que las familias son estructuras, ¿no? Una estructura que públicamente cada uno de nosotros venimos acá, a la iglesia, en la sociedad, tenemos una mirada pública de todo el mundo. Todos los que me miran a mí dicen Esteban es un chico bueno, copado, tranquilo, un carácter así, ¿no? Y yo sé que yo tengo otra mirada de mí. Públicamente todos me conocen así y es bueno, es positivo, pero cuando llego a mi casa yo sé cuáles son mis errores, mis deseos, mis pecados, mis malos pensamientos, la gana de mandar a freír churro a un montón de personas, esto, lo otro.
Y cada uno de nosotros tenemos una mirada y una vida pública que los demás ven, pero también tenemos una mirada de nosotros mismos y sabemos que no hay nadie que nos pueda mirar así. El único que puede mirar lo que hacemos nosotros en lo secreto, en lo reservado, en nuestra morada, cuando nadie nos ve, cuáles son nuestras limitaciones, nuestras luchas, nuestros quebrantos, nuestros deseos, totalmente contrario a la palabra de Dios, es Jesucristo mismo el que nos mira. Amén. Dice el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando nosotros somos agradecidos, la depresión, la mirada de desprecio a nuestro entorno se va totalmente. Dice que la alabanza es un acto de gratitud, un acto de adoración a Dios, ¿no? Y cuando nosotros alabamos, cuando venimos acá, nos gozamos en Dios, cuando cantamos, sentimos un nuevo sentir, valoramos a nuestra familia de forma distinta, valoramos lo que tenemos y lo que podemos llegar a ser. Quizás muchas veces venimos a este altar reclamando cosas que pasaron hace 20 años atrás, un abuso, un maltrato, violencia, de que me fueron infiel, lo que fuera, venimos a este altar todavía arrastrando cosas y no podemos valorar lo que tenemos en este presente. Necesitamos ser agradecidos con Dios y con la vida que tenemos aún del mundo que nos rodea. Cuando nosotros alabamos viene una fortaleza espiritual diferente, ¿no? Dice Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando decía esto, Nehemías estaba hablando de un lugar, de su entorno, estaba en crisis, en lucha, en prueba, y dijo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Necesitamos gozarnos en los tiempos de tribulación, necesitamos saber esperar en Dios, cantar alabanza, adorar. Preocuparnos no va a cambiar nada. Amén. Tener la mirada de preocupación de que no vamos a llegar a fin de mes, de que la plata me cansa, de lo que fuera, o de los problemas que tenemos con nuestros hijos. Hace una semana atrás, una persona me dijo, no te preocupes, no tenés que preocuparte, tenés que ocuparte, ¿no? Y es verdad, tenemos que ocuparnos de cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Vamos a pasar el fin de mes, vamos a pasar la prueba de la lucha que tengan nuestros hijos, vamos a pasar constantemente un montón de cosas y después nos vamos a dar cuenta que pasaron los días, pasaron los meses y vamos a mirar, era una pavada y yo me cargaba tanto la mente y el corazón. Para ir terminando, cuando nuestro Señor Jesucristo, ya casi antes de ser crucificado, es aprendido, es traicionado por Judas con un beso y es aprendido y llevado por una turba a la casa del sumo sacerdote y lo tenían ahí en el patio y Pedro lo venía siguiendo de atrás, su discípulo amado. Y dice que Pedro en ese entonces habían prendido fuego para calentarse y Pedro estaba mirando la situación y una criada que había ahí le dijo, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Y Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. Amén. Luego otro hombre que estaba ahí le dijo, tú te viste como ellos. Y Pedro que dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese. Y una hora después, otro hombre dijo, tú eres Galileo, tú estabas con él. Y Pedro se enojó y dijo, no, yo no lo conozco. Y dice que en ese momento cantó el gallo y Pedro se acordó y Jesús, ¿qué hizo? Se dio vuelta y lo miró. Amén. Y siempre me pregunté, en ese texto, dice que luego de eso Pedro salió y lloró amargamente. Jesucristo después fue crucificado, ¿no? Y dice que Pedro lloró totalmente amargamente, pero yo siempre me hice la pregunta, ¿cuál es la mirada que le hizo Jesús en ese momento? ¿Fue una mirada de juicio, de ya vas a ver cuando arreglemos, o lo que fuera, ¿no? Y para mí esa mirada fue una mirada de amor, de que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Incluso ya se lo había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía las limitaciones
el miedo a la muerte que tenía Pedro, la angustia, el dolor. Sabía que si lo ponían a prueba a Pedro, Pedro lo iba a traicionar, lo iba a negar. Y muchas veces nosotros sabemos y sentimos vergüenza de presentarnos en una oración ante Dios, porque por 30ª vez hemos cometido el mismo error, nos hemos enojado, mandamos, insultamos, tuvimos malos pensamientos o lo que fuera, y a veces sentimos vergüenza de la mirada de Jesús, ¿no? Y Jesús dice que lo miró a Pedro y Pedro lloró amargamente luego de eso. Y yo no sé cómo está tu vida, tu corazón delante de Dios, cuál es la mirada que tenés, pero es algo claro que necesitamos renovarnos constantemente y renovar nuestra mirada de Dios. Dios no tiene una mirada de juicio o de condenación para aquellos que buscan su rostro, su nombre, para los que se arrepienten y quieren volver a empezar. Todos los días tenemos que volver a empezar, sea por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, nuestra manera de hablar, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Muchas veces negamos al Señor. Amén. ¿A cuánto les gustaría volver a empezar? ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Así como Jesús lo miró a Pedro con esa mirada de amor, yo me pregunté qué iba a pasar luego, ¿no? Semanas después, días después, Pedro estaba dando uno de los mensajes más importantes a la iglesia primitiva. Le estaba predicando a una multitud de judíos y explicándole qué tenían que hacer para ser salvos, ¿no? Y Pedro fue ese hombre que inició ese nuevo mensaje. Se puso en pie delante de la multitud y le explicó a los judíos que preguntaban, ¿qué haremos? Quizá usted tiene esa pregunta y pueden pasar acá ante el altar y preguntarle a Dios mismo, ¿qué haremos como matrimonio, como familia, como sociedad? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en nosotros para que venga la gracia, para que se vea el milagro de Dios en nuestra vida? No sé cuál es su mirada, hermano, amén. Pero sí sé que la mirada de Dios es de amor, nunca una mirada de juicio. Quizás te sientas feo, como me dijeron a mí, pero acá venimos los que necesitamos la restauración de Dios, los imperfectos, los que necesitamos tener un encuentro para llegar a la perfección de Dios. Adoramos a Dios. Según como miremos la postura que vamos a tener ante la vida, ante la crisis, amén. Necesitamos tener la mirada de Dios.